Los determinantes de que haya compresión dinámica de las vías aéreas entonces son, primero, el retroceso elástico del pulmón. Segundo, la resistencia de las vías aéreas. Y tercero, la compresión o no de, hemos dicho, la mejor manera no es como dijéramos la rigidez o no de la pared de la vía aérea. Esto lo demostramos francamente mejor con un ejemplo, como es, por ejemplo, ¿quién tiene problema en el retroceso elástico? Que no tenga un buen retroceso elástico. Vemos acá esta gráfica donde está el punto de igual presión. Aquí la presión mire, el retroceso elástico pulmonar va hacia adentro, la presión alveolar trata de ser hacia afuera y la presión pleural aprieta hacia adentro. Por lo tanto, la presión alveolar es la suma del retroceso elástico del pulmón más la presión pleural. Ese retroceso elástico se va perdiendo hasta que llega al punto de igual presión, donde ya no queda sino del alveolar, quitándole el retroceso elástico, queda la pleural. Y como la pleural también se manifiesta aquí afuera, pleural con pleural son iguales y en ese punto es el punto de choque o punto de igual presión. Es muy claro entonces que si la presión alveolar es producto de que la presión de retroceso se le suma la presión pleural, cuando se me agote esta presión, yo quedo la alveolar, que en este caso es la que está viajando ya por la vía aérea, queda igual únicamente a la pleural. Cuando esto queda igual a la de afuera, que es la pleural, pues obviamente se establece el punto de igual presión, punto de choque, y ahí ya hay compresión progresiva y dinámica de las vías aéreas. Bueno, entonces, una de las formas de ver esto es que, por ejemplo, el enfisema pulmonar es una enfermedad en la que, producto del tabaco o del humo del cigarrillo o un humo de cualquier material biomasa, intradomiciliario o extradomiciliario, afecta las vías aéreas, específicamente va a atacar los tabiques alveolares, daña la elastina, entonces se vuelve muy poco el retroceso elástico, la capacitancia estática aumenta, pero la dinámica no es buena porque aunque está muy lleno de aire no es capaz de movilizarlo. Entonces lo primero que a uno le llama la atención es que el enfisema tiene una capacitancia pulmonar estática alta, pero con una capacitancia pulmonar dinámica baja. Bueno, viéndolo por esto, el retroceso elástico entonces está disminuido y eso disminuye la presión con que esta alvéolo va a tratar de sacar el aire. La presión de manejo para salir va a estar disminuida y además, como hay estos resorticos están destrozados, esto, mire, hace retroceso elástico, tracción elástica sobre la vía aérea. Como estos resortes son más débiles, va a haber una menor tracción elástica sobre la vía aérea. Entonces en el enfisema hay doble problema, no hay un retroceso elástico adecuado, sino que está disminuido, y eso va a ser un tethering sobre la vía aérea disminuido, que no es bueno desde ningún punto de vista. Y segundo, este tethering disminuido hace que la resistencia en la vía aérea esté aumentada porque el diámetro disminuye. Y el segundo punto que es importante es que mi delta de P, que es la presión del alvéolo con el punto de igual presión, va a estar disminuido, porque la presión alveolar va a estar disminuida. En sentido de que este alvéolo va a tener un retroceso elástico más malo y esto le contribuye a lo que llaman la presión de manejo, driving pressure, la presión de manejo, que es la que yo voy a buscar entre este punto y el punto de igual presión para poder sacar el aire. Entonces ya no es una adecuada presión de retroceso pulmonar, o sea, mi presión alveolar va a estar manifestada más por la presión ya pleural, me queda a mí poco
de mi retroceso elástico que me contribuye a el componente de la presión alveolar. O sea que la presión alveolar, si el retroceso, la presión de retroceso disminuye, así esto sigue siendo cero, ya el contribuyente más grande va a ser la pleural y no tanto el retroceso para ese valor de la presión alveolar. Eso me lleva a mí que yo a tener un problema muy franco en gastarme muy rápido la energía con que voy a sacar ese aire. Este aire va a salir va a tratar de salir por acá y tiene un inconveniente. Primero voy a un sitio de menor resistencia hacia la tráquea, que es un sitio de mayor resistencia. Primer problema entonces que tengo. Y si voy de un sitio de menor resistencia a más resistencia, va a haber más fricción y va a perder más presión. Entonces esa presión de retroceso elástico, que en un enfisematoso ya está disminuido, se acaba todavía más rápido por la fricción o roce a través de la vía aérea. Segundo, también hay un componente que no me gasta energía, por si la tengo que interconvertir. Como voy de un área mayor a la tráquea, que es un área menor, voy de una zona de menor velocidad a una zona de mayor velocidad. Y si la energía total acá la tengo que ir transformando parte en energía cinética para poder desplazar el aire, y entre más central, más velocidad hay, pues entonces yo tengo que transformar parte de mi presión del alvéolo, que es presión lateral, en componente cinético de energía cinética hacia la tráquea. Entonces eso me interconvierte una energía de presión en una energía cinética, lo que favorece también la pérdida de la presión. En cambio, el otro componente, entonces el enfisematoso tiene problemas con estos dos. Esto es presión que contribuye a la presión de manejo en el alvéolo, ¿correcto? No es lo mismo tener un buen retroceso pulmonar tratando de que esta presión alveolar en la expiración aumente y salga aire con respecto a la atmósfera. Y segundo, no tengo entonces un buen diámetro por el tethering. En cambio, en enfermedades como en la bronquitis crónica y en el asma, el componente no es problema de retroceso elástico, sino es resistencia a las vías aéreas. Entonces, en la bronquitis crónica del asma, el problema es la constricción de las vías aéreas, el edema y las secreciones. Y eso nos lleva a nosotros a una mayor posibilidad de que nuestro radio de las vías aéreas esté disminuido. Entonces, es una cosa importante. Lo otro es lo siguiente. Cuando uno ve este tercer parámetro que le pudiera ayudar a uno pudiera decir, bueno, yo tengo una vía aérea más estrecha, pero tengo una gran cantidad de colágeno aquí en la vía aérea que me hace esto más tieso y difícil de que se comprima. O sea que la rigidez de la pared, en teoría, si no tuviera ninguna otra alteración, sería bueno porque sería como un andamiaje más férreo a partir del cual la presión de la pleura le va a quedar más difícil estripar esta, así sea esta un poquito más negativa. Entonces, el problema de la rigidez no va en tanto de que no sea un mecanismo protector el depositar colágeno acá. El problema es que el depósito es así, concéntrico muchas veces, y va estrechando. Si el colágeno se dispusiera nomás que hacia allá afuera, está bien, pues el colágeno va a atacar la luz del bronquio, y a pesar de que es más rígido y le da más dificultad la obstrucción, a la vez está disminuyendo el diámetro, y esa disminución del diámetro es lo que me está afectando a mí esa resistencia aumentada que va a encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a expresar esto también? Miremos acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este sentido? Vamos a expresar las curvas flujo-volumen. Es una manifestación de lo que nosotros después vamos a ver para uno poder determinar si hay una parte en nuestra vía aérea que
durante el momento en que yo respiro de CPT, boto el aire de CPT a volumen residual, voy a hacer una curva expiratoria y voy a ver después si eso me presenta a mí una parte que es dependiente del esfuerzo y otra parte que es independiente del esfuerzo para uno poder ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Eso tiene que ver con lo que nosotros veíamos, pero no hemos visto todavía bien estas curvas, que desde CPT hasta que yo bote menos del 20%, entre yo más esfuerzo haga, más flujo logro. Pero desde acá hasta volumen residual, después de botado el 20%, eso es independiente del esfuerzo. Es decir, por más esfuerzo que haga, el flujo queda constante. En caso de que una vía aérea esté ya exageradamente, el esfuerzo esté muy obstruida, el flujo no puede permanecer constante, sino que el flujo puede llegar a disminuir, que es lo que pasa en enfermedades obstructivas. Pero estas curvas, flujo-volumen, nosotros las veremos después, pero tienen que ver algo con lo que nosotros hemos visto de limitación del flujo. Estas curvas flujo isovolumétricas, flujo, volumen isovolumétrica, aquí tengo flujo expiratorio, aquí tengo presión pleural como esfuerzo y aquí tengo capacidad vital. Entonces, ¿de dónde nace esto? De lo que nosotros hemos dicho. Mire y verá, cuando yo estoy en el 90% de mi capacidad vital, yo no he botado el 20% de mi CPT. Entonces aquí, entre más esfuerzo pleural, medido por presión pleural, entre más fuerza haga yo, presión haga yo positiva a nivel de la pleura, estoy tratando de aumentar cada vez indefinidamente el flujo y dependerá mi fuerza lo que este flujo logre. O sea que esta parte de este flujo es dependiente del esfuerzo que yo haga. Pero cuando yo boto más del 20%, por ejemplo, cuando tengo el 60% de mi capacidad vital, después de un esfuerzo inicial, no importa cuánto esfuerzo haga yo más, no aumenta más el flujo porque aquí hay compresión dinámica en las vías aéreas. Y miren que entre más bajito empiece yo a hacer todas estas maniobras fueron hechas todas cuando yo tenía 90% de CPT, con esfuerzos leves, moderados, cada vez más grandes, que me voy movilizando acá. Lo mismo, esta curva fue toda hecha en el 60% de mi capacidad vital, con esfuerzos progresivamente más grandes. Lo mismo cuando fue esta el 30% de mi capacidad vital y cuando estoy en el 10% de mi capacidad vital. Por eso llaman curvas flujo-presión isovolumétricas, porque cada curva es al mismo volumen, 90% de capacidad vital, o todo esto expresa 60% de mi capacidad vital. Como estos son esfuerzos cada vez más grandes, si llego al punto máximo, yo en vez de ponerme a graficar todo esto, grafico no más que estos puntos máximos y los pongo en una curva ya transformada para no medir presión intrapleural, que me indica un catéter en el esófago que es muy maluco. Entonces yo hago una gráfica que se llama una curva flujo contra volumen. O sea que esta es la misma ordenada que esta, flujo contra volumen. Aquí ya no es flujo contra presión intrapleural, que es un indicativo del esfuerzo. Aquí simplemente 100% es a la izquierda de mi capacidad pulmonar total, aquí estoy volumen residual. Y todos estos punticos, por ejemplo, aquí en el 90 sería este punto máximo donde logré. Este del 60 sería acá, el punto que más logró. Acá lo pongo acá. Todos estos puntos acá son el puntos de flujo máximo. Flujos máximos. O sea, a cuando me queda el 25% de mi CPT es porque ya boté el 75% de mi capacidad vital forzada. ¿Qué flujo máximo logro? Esas curvas se llaman curvas flujo, volumen máximo, porque siempre están graficando lo máximo. Y eso es bueno, pues para tenerlo de nosotros en cuenta. Porque después las vamos a necesitar cuando nosotros hagamos una recopilación de lo que es la espirometría y los determinantes más importantes para el diagnóstico pulmonar de las enfermedades como tal. Hay que saber entonces que la variación del punto de igual presión va variando a medida que yo voy de CPT a volumen residual, inicialmente al 20%, cuando ya bota el 20%, ya a partir de acá empieza a ocurrir punto de igual presión. Y a medida que voy descendiendo el punto de igual presión, que normalmente
cuando ya bota el 20%, localiza a nivel de la tráquea, a nivel de toda la adición de la tráquea con los bronquios, va descendiendo el punto de igual presión a medida que me voy acercando al volumen residual. De tal manera que cuando estoy muy cerquita del volumen residual, ya el punto de igual presión está en vías aéreas que no tienen cartílago. Y si yo hago mucho esfuerzo o la vía aérea está muy cerrada, puede llegar incluso a colapsarse. Con esto entonces terminamos la segunda parte de las curvas de compresión dinámica de las vías aéreas.